Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy te traigo la build de farmeo AFK que tanto había comentado por ahí en el servidor de Discord. Bueno, nada, esta guía, te digo de antemano, sirve para todas las clases. Hay algunas clases que tienen más ventajas que otras, pero sirve para todas las clases. Además, la representación la voy a hacer con 210 de resonancia. Así que bastante bien, bastante facilita de hacer para cualquier jugador free to play o nuevo. Lo primero, ¿qué es el farmeo AFK? A ver, no es más que obtener recursos aunque tú no estés jugando. Esto se puede hacer en varios juegos, incluso con el juego apagado, ¿no? Fuera del juego. Pero en el caso de Diablo Immortal tienes que hacerlo dentro del juego. Pero una vez que ya tienes todo lo que te voy a decir acá, reúnes las condiciones, simplemente le bajas la luz al teléfono o a la computadora, lo pones al lado, sigues trabajando o te lo echas en el bolsillo, sigues caminando y eso va a funcionar solo y te va a dar recursos. Eso sí, lo malo es que sí tienes que dejar el juego abierto y la batería se te puede acabar bastante rápido. Ahora sí, vamos con lo que tiene que ver con la guía en sí del farmeo AFK. Yo recomiendo que lo hagas en grupo de 4. Que estés en un grupo, te busques una zona, ocupes una posición, porque vas a obtener recursos por cada miembro del grupo que elimine, ¿no? Luego tú pasas, recoges los recursos que han dejado los demás y claro, obtienes más recursos. Pero puede darse el caso de que tú no tengas un grupo, no lo puedas conseguir porque eres débil o porque no puedes hacer la gestión previa. Y bueno, lo segundo que te recomiendo entonces en ese caso es que te robes una posición de otro grupo. Por feo que suene, esto es mucho más rentable que ir a una zona, o sea, a la tercera opción. Porque de esta manera, que es lo que estoy haciendo yo actualmente, me disculpa este grupo que está aquí farmeando en esta zona, pero lo tengo que usar como representación. Es más fácil, eh, digamos que ocupar una posición donde sale un grupo de monstruos porque todos los demás están colaborando a que se reinicien, ¿no? A que circule el spawneo de monstruos y vas a farmear mucho más si lo haces de esta manera. Lo ideal, te digo, es estar en ese grupo, pero si no puede ser, pues intenta ocupar una de esas posiciones sin que ellos se den cuenta o lúchala. Esto te puede traer conflictos, sí, pero bueno, eso nos lleva a la tercera opción. La tercera opción, y es un poquito menos rentable porque vas a farmear bastante menos, es que ocupes una posición en la que tengas digamos que esté cerrado. Por ejemplo, acá en esta zona salen dos grupos de monstruos que evidentemente se demoran más en volver a salir, pero tienen dos monstruos importantes que son los magos y estos magos siempre van a darte oro o incluso tienen mucha probabilidad de darte equipamiento. Y salen otros esqueletos, por ejemplo. Esto es en el cementerio de Ashbury. Y esa es una de esas posiciones donde tú solito, puedes ponerte ahí y con la build que te voy a mostrar, pues igual fameas. Por acá, por ejemplo, también sale un pack de monstruos, pero esto demora más en salir. También es una opción y así no te metes en problemas, no discutes con nadie. Y bueno, igual farmeas un poco. Ahora pasamos con las gemas. Te voy a mostrar cuáles son las gemas que estoy usando. Volatilidad, ¿cómo era? Fragmento de volatilidad. Es la primera gema que, nada, cuando mates un monstruo va a hacer un poquito de daño. Una explosión, ¿no? Lamento de la madre, que va a aumentar tu probabilidad de golpe crítico. La tercera gema es mordedura de la víbora, porque vas a poner un sangrado. Necesitas daño de todas las fuentes posibles que sean ajenas a tus habilidades. También tenemos por acá espina de musgo. Al recibir daño, que es una de las cosas que vamos a hacer, porque estamos parados ahí sin hacer nada, va a ponerte un espina, o sea, un buff que mientras esté activa, cada ataque que recibas va a crear una espina perforante, ¿no? Le vas a hacer un poco de daño a los enemigos. La gema nueva de 2 estrellas es muy buena, confidente frío. Cuando infliges daño, va a invocar el pilar, va a hacer daño alrededor, los va a poner lento y te va a ayudar a eliminar grupos de monstruos. Por acá tenemos Tormento Eterno, ya saben, si se lanza un crítico, que para eso está Lamento de la Madre y tus propios atributos, vas a poner una agonía, un sangrado extra. También tenemos Alma Desafiante. Cuando bloquees, recomiendo que le pongas en la cofradía el rol de protector para que te aumente 5% de probabilidad de bloqueo. El tema es que cuando bloquees vas a poder hacer un poco más de daño a tu alrededor. Esto es complementando, porque recuerden que todas estas gemas son de 1 y de 2 estrellas y es muy difícil recomendar de 1 y de 2 estrellas que cumplan 100% con esto. Seguimos con esta de acá, Desprecio Ignio, que los golpes críticos van a provocar explosiones. Todas tienen que ver con daño en área, cuando te golpean, cuando se inflige daño. Y por la parte del set verde, que es súper importante también, vamos a usar 6 piezas de charlatán, que es un set defensivo, pero lo que pasa es que el escudo nos va a ayudar a sobrevivir, ayuda a defendernos un poco. Y sobre todo, el escudo va a explotar.
y al explotar puede hacer daño que necesitamos, porque recuerden que tenemos 210 de resonancia en esta representación. Está complicado. Hasta aquí es que más o menos, ¿no? O sea, se defiende. Lo importante en este caso es que estés en el medio del grupo de los monstruos para que, claro, recibas los daños y se detone toda esta secuencia de daño por gemas y demás. Esto, por supuesto, son recomendaciones para todas las clases, porque cualquier clase que se ponga hasta ahora, todo esto que te he dicho, se planta en el medio donde sale el pack de monstruos y va a detonar todas estas habilidades. Ahora, una de las cosas más importantes que tiene esta build es el familiar. ¿Por qué? Porque el familiar es casi siempre el que detona el primer, o sea, el que ejecuta el primer ataque y es el que te ayuda a que lo puedas hacer. Lo puedes hacer sin tener mucha resonancia, sin tener nada, sin ser cualquier clase. O sea, sin necesidad de ser nigromante, por ejemplo, que lo hace todo muy fácil. Entonces, el familiar, te recomiendo tres. El primero que te recomiendo no es este, es Garra de Cría. Porque va a poner, me parece que hace bastante más daño con su llamarada. Creo que la ejecuta mucho más rápido que en el caso de Aparición Escurridiza, que más o menos hacen lo mismo. Pero Garra de Cría me parece que hace su ataque mucho más rápido. Lo mismo con Varrock, por ejemplo, que es el otro que te recomiendo. O sea, te recomiendo a Varrock, Garra de Cría y Aparición Escurridiza. Porque hacen daño en área, porque hacen daño rápido a varios objetivos, son los que más daño hacen. Entonces, estos tres son los familiares que te recomiendo. Pero dentro de los familiares que te estoy diciendo, estos familiares son bastante gratuitos porque son familiares ordinarios. O sea, tú lo puedes hacer con un familiar ordinario para editarle precisamente sus habilidades. Las habilidades que te recomiendo para los tres casos, de ser posible, sobre todo Garra de Cría y Aparición Escurridiza, son esta de acá, Extracción, para llenarte la vida con efectos de estado de la habilidad de familiar, que ellos dos aplican efectos de estado. También te recomiendo Escudo de Alma, para ponerte escudo, porque recuerden que casi no aguantamos, tenemos que estar ahí sin manejar el personaje, no sabemos si nos van a matar y demás. Entonces, para cubrir, para tener un seguro de vida, pues tener estas habilidades. Y también rejuvenecer, que también te va a llenar un poquito la vida. De ser posible, tenerlas en amarillo para que tengan su efecto lo más alto que se pueda. Y si pueden también agregarle efectos de, por ejemplo, combustión para que queme y haga un poquito más de daño. En el Paragón, dado que es una build de farmeo, lo que te puedo recomendar es que pongas las cosas que tienen que ver con farmeo. Más oro, más experiencia, más equipo legendario, o sea, más equipo, más equipamiento que puede terminar siendo más equipo legendario. Y aumentarle acá 5% de daño infligido a los monstruos. Por la parte de las maldiciones, porque sí, le puedes poner maldiciones, aunque no es tan rentable porque no te vas a estar cambiando las maldiciones para hacer esto, ¿no? Preferible tener maldiciones que uses en un modo más serio, entre comillas. Es que después de eliminar un enemigo, libere una ola de rayos y salte varias veces, ¿no? Y haga daño. Este me parece bastante bueno, funciona en automático. Cuando se muera uno, vas a hacerle daño a más enemigos. Ahora, por las reforjas, que yo no las tengo puestas acá, te puedo también hacer recomendaciones, pero yo sinceramente te digo, las reforjas no las toques. No las toques en función de esto porque no es tan sencillo. Está cambiando las reforjas todavía, las maldiciones, ¿ok? Podría ser, pero las reforjas no las toques. La verdad es que lo mejorcito quizás sea poner la hidra, por ejemplo, poner esa reforja que tiene que ver con lanzar un rayo que rebota, ¿no? O sea, algo así. ¿No está? Esta de acá, piedra de espolio, creo que es, conjunto familia, piedra de espolio. Cuando derrotas a un enemigo tienes una probabilidad de hacer que el cadáver explote. Estas, diría yo que esta o la hidra serían las mejores, pero no te metas en eso, no te lo recomiendo. Además de eso, te voy a comentar cuáles son las clases, o a ver, cuál es la clase que puede hacer esto, el farmeo AFK, sin tener que hacer nada de lo que te estoy diciendo. O sea, y es estos que ustedes ven por acá. El nigromante es la clase mejor preparada para esto, sobre todo con ese golem que hace esa área que pone un veneno, que lo podemos ver por acá por la izquierda. Es la mejor. Ahora, si eres de la resistencia y no quieres cambiarte a nigromante, estos consejos me parece que son lo mejorcito. Te plantas en el medio del pack y acá se ejecuta la magia. Todo lo que necesitas, poco a poco, vas farmeando runas, equipo legendario, chatarra, oro, que si estás muy atrasado, esto te va a venir muy bien. Y si te toca poner especial, si eres cruzado, como yo, pues lo que te recomiendo es que le pongas esta esencia nueva, que está por acá, que se me va.
agarre latente, con el casco casquete de Brezo. Puño de los Cielos ahora libera un pulso expansivo, lo que inflige daño de rayo a los enemigos cercanos. Y también azota de forma pasiva con un rayo a los enemigos quemados. Aquí lo ideal es que tengas un garra de cría que va a poner la quemadura sí o sí. Además de eso, de que le pongas el casco nuevo, le pones por acá esencias para aumentar un poco más de daño hasta esos rayos. Puño de los Cielos, no sé qué. Va a aumentar el daño. Se me va de aquí. Aplica conmoción a los enemigos cercanos al golpear. Por acá no hace nada, pero igual le da más 10% de daño si la tienes despertada, por ejemplo. Intenta poner estas tres esencias para que aumente el daño de Puño de los Cielos. Y por supuesto te pones la habilidad equipada, aunque no la uses, ¿no? Ya, el resto de las habilidades no te sirve para nada. Y por supuesto, si eres cruzado, te pones la estancia defensiva para aguantar un poquitico más, porque la otra no te va a servir para nada. De todas maneras, si tú tienes más resonancia o si tienes gemas de 5 estrellas, te voy a hacer recomendaciones de gemas de 5 estrellas, porque estas son de 1 y de 2 estrellas. Realmente si eres más fuerte, que es lo normal, porque no vas a estar como yo aquí, que estoy haciendo la prueba, porque me encanta esta sesión de hacerlo con menos resonancia. Por cierto, suscríbete al canal. Bueno, te voy a recomendar gemas de 5 estrellas. Una de las gemas que te recomiendo es Bendición de los Valientes, porque se va a activar muy fácil. Cuando te golpeen, va a explotar y va a hacer daño. La otra, pues muy raro que sea, me parece que es la peor gema de juego, pero te sirve en este caso. Tormento de Swainson. Al derrotar a un enemigo, una bestia oscura ataca, hace daño. Fragmento de fuego estelar. Buenísima. Hace un área igual de quemadura. Si la tienes mejorada, genial. Chispa del vacío. Buenísima también. Cuando infliges daño, se te activa el buff y se van a desencadenar todos esos rayos cada segundo por cada vez que hagas daño. Fauces de las profundidades. Lo mismo. Si inflige daño, que recuerden que el detonante generalmente es tu propio familiar, vas a hacer el remolino y va a hacer daño igual. Consecuencia caótica, muy buena también. Infligir daño provoca que entres en una furia turbulenta, 6 segundos, golpe crítico, 12%, y tus golpes críticos van a provocar una explosión de fuego. Bóveda tormentosa, espectacular. Yo la tengo, la he estado usando y con bóveda tormentosa y el familiar nada más, por lo menos con mi resonancia, con todo lo que tengo, buenísima, o sea, casi suficiente. Y ya, gente, poco más que añadir. Con todos estos consejos que te estoy dando, tú simplemente te plantas en un sitio y ya, asegúrate de andar con tu cargador, asegúrate de estar mirando de vez en cuando, a pesar de que es AFK, farmeo y todo eso, porque si te matan, bueno, pues tienes que revivir. Y para que siga siendo rentable, que te quedes ahí sin hacer nada, lo más importante es eso, ¿no? Que a cada rato le eches un ojo. Déjale un me gusta al video, además suscríbete al canal. Te voy a dejar este video por acá, donde te dice la guía completa del Horadrim, del legado de los Horadrim o Ibenfat, como mucha gente le conoce. Básicamente resumiendo todo lo que tiene que ver con el Horadrim, las cositas nuevas que puedes volver a poner los puntos y demás. Si no lo has visto, ve a verlo, apoya al canal y ya, gente, es todo.